Bienvenidos serán los que se sigan sumando, pero un buen momento para comenzar. Vamos a hacer tresón para armonizarnos y vamos a comenzar. Buen día, Zairán, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto Sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a continuar con esta charla que está teniendo Vasista con Shiva y que se la está narrando en la corte real a Rama y a todos los integrantes e invitados en esa corte, como trata este maravilloso libro, y a través de ello nos vamos enterando nosotros de esta divina charla, como dijimos, de Vasista con Shiva. Hoy vamos a leer formas de adorar al Señor. Vamos a leer 1, 2, 3, 4, 6, 4 páginas. Página 364 del libro que tenemos impreso de hace años. Formas de adorar al Señor es lo que vamos a leer hoy. Y dice así. Está hablando Shiva. El Señor que merece la adoración constante de los santos es venerado por los sabios como Shiva, Vishnu, etc. Ahora voy a describirte las principales formas en que recibe veneración. Formas de adorar al Señor. Para adorarlo, uno debe abandonar la idea de cuerpo. El verdadero culto es la meditación. Debemos adorar constantemente al Señor de los tres mundos por medio de la meditación. Pero ¿cómo podemos contemplarlo? Él es pura inteligencia, más radiante que 100.000 soles brillando juntos. La luz que ilumina todas las luces, la luz interior. Su garganta es el espacio, el firmamento sus pies, los puntos cardinales sus brazos, los mundos sus armas que llevan sus manos. Todo el universo está oculto en su corazón. Los dioses son el vello de su piel, las potencias cósmicas su energías corporales. El tiempo su perro guardián, y tiene miles de cabezas, ojos, oídos y brazos. Lo toca todo, lo saborea todo, lo oye todo, y aunque está más allá del pensamiento, piensa a través de todo lo que existe. En todo momento lo hace todo, concede lo que cada uno piensa o desea. Reside en todo, es todo, y lo que tiene que ser buscado por todos. Así debemos contemplarlo. El Señor no debe ser adorado con objetos materiales, sino con nuestra propia conciencia. No hace falta encender velas, ni derramar incienso, ni ofrecerle flores, alimentos o pasta de sándalo. Puede ser alcanzado sin el mero esfuerzo y solo puede ser adorado por la profunda comprensión o realización del ser. Esta es la meditación y la adoración supremas. La continua e inquebrantable conciencia de su presencia interior, la luz interior de la conciencia. Mientras hacemos cualquier cosa, ver, oír, tocar, oler, comer, movernos, dormir, respirar o hablar, debemos comprender y realizar nuestra naturaleza esencial como conciencia pura. De este modo alcanzaremos la liberación. La meditación es la ofrenda, el agua que se ofrece a la divinidad para lavar sus pies y sus manos. El autoconocimiento alcanzando por la meditación es la flor que debemos servirnos como nueva ofrenda de posterior meditación. El ser no puede ser alcanzado por otro medio que por la meditación. Si somos capaces de meditar siquiera por 13 segundos, aunque seamos ignorantes, conseguimos más méritos que liberando a una vaca por caridad. Si conseguimos meditar durante 101 segundos, obtendremos los mismos méritos que practicando el más sagrado de los ritos. Si la duración de la meditación alcanza los 12 minutos,
el mérito es 1000 veces mayor. Si permanecemos todo un día meditando, llegamos a la más alta esfera, que es el yoga supremo, el supremo kriya. El que practica este tipo de adoración es alabado por los dioses y los demonios y por el resto de los seres. A pesar de ello, esta solo es una adoración externa. Ahora voy a describirte la adoración interior del ser, que es la más grande entre las más puras y consume la ignorancia de modo absoluto. Tiene que ser constante, ya estemos de pie o caminando, dormidos o despiertos en cualquier actividad. Es preciso contemplar al Señor sentado en el corazón y produciendo todas las modificaciones en el interior de uno mismo. Es preciso adorar el Bodhalingam, la conciencia manifestada o autoconciencia que duerme y despierta, camina y se detiene, toca lo que tiene que ser tocado, abandona lo que tiene que ser abandonado, disfruta los placeres y prescinde de ellos, se ocupa de las actividades externas, concede valor a las acciones y permanece en los órganos vitales como silenciosa quietud. Esta inteligencia interior debe ser venerada en todo lo que nos sucede impremeditadamente. Firmemente sentados en la corriente de la vida y de sus experiencias purificadas con el baño del autoconocimiento, debemos adorar esta inteligencia interior con los materiales de la realización del ser. Debemos contemplar al Señor como la luz proyectada por el sol y la luna, como la inteligencia que ya se oculta en los objetos materiales, como la conciencia extrovertida que fluye a través de los conductos corporales hacia el mundo exterior, como el prana que se agita delante de nuestra nariz, como la potencia que transforma los contactos sensibles en percepciones significativas, como el conductor del prana y de la pana, que habita en secreto en la cueva de nuestro corazón. El que conoce todo lo conocible y realiza todas las acciones, el experienciador de todas las experiencias, el pensador de todos nuestros pensamientos, el que conoce inmediatamente todas las partes o miembros de nuestro cuerpo, ilumina todas las experiencias y es reconocido como ser y como ausencia. Aunque lo es todo, no tiene partes, aunque es omnipresente, reside en el cuerpo, disfruta sin disfrutar, es inteligencia en cada miembro. En la mente es la facultad de pensar y está en medio del prana y de la pana. Habita en el corazón, en la garganta, en el velo del paladar, en el punto medio de las cejas y en la punta de la nariz. Es la realidad en los 36 elementos. Trasciende los estados internos y produce los sonidos interiores, trayendo a la existencia ese pájaro nervioso de la mente. Es la realidad de lo imaginario y de lo no imaginario. Habita en todos los seres, como el aceite en las semillas. Reside en el loto del corazón, Hridayam, pero también está fuera del cuerpo. Resplandece como conciencia pura y puede ser visto en todas partes inmediatamente, porque es el puro experienciar de toda experiencia, que aparentemente se desdobla en sujeto y objeto cuando aprehende los objetos de tales experiencias. Debemos contemplar al Señor como la inteligencia en el cuerpo. Las diversas funciones y facultades corporales sirven a esta inteligencia como las esposas al esposo. La mente es el mensajero que presenta ante el Señor el conocimiento de los tres mundos. Las dos energías fundamentales, la del conocimiento, o Jnana Shakti, y la de la acción, o Kriya Shakti, son las esposas del Señor. Los distintos aspectos del conocimiento son sus ornamentos. Los órganos de la acción, o Karmendriya, son las puertas a través de las cuales el Señor entra y sale del mundo exterior. Es el infinito ser indivisible que permanece entero e infinito en el cuerpo. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad
pues su conducta es ecuánime, guiada por una visión justa. Ha alcanzado el estado de bondad natural y pureza interna, y es hermoso en todos los aspectos de su ser, porque adora al Señor, que es inteligencia, que penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Esta adoración debe practicarse continuamente, día y noche, con todos los objetos que obtenemos sin esfuerzo alguno y son ofrecidos al Señor con la mente firmemente establecida en la ecuanimidad y en la rectitud, porque el Señor es conciencia que solo se preocupa por los espíritus rectos. El Señor debe ser adorado con todas las cosas que se obtienen espontáneamente y nunca debemos hacer el menor esfuerzo por conseguir lo que no tenemos para adorarle. Todos los placeres que disfruta el cuerpo, como comer, beber, estar con nuestra mujer y los demás placeres semejantes, deben ser ofrecidos al Señor. El Señor debe ser adorado con las enfermedades que padecemos y con todas las experiencias desdichadas y los sufrimientos que nos toque soportar. El Señor debe ser adorado con todas nuestras acciones, incluyendo la vida y la muerte, y hasta con nuestros sueños. El Señor debe ser adorado con nuestra pobreza y nuestra prosperidad. El Señor debe ser adorado incluso con nuestras peleas y disensiones, igual que con nuestros deportes y nuestros entretenimientos, y con la manifestación de las emociones de amor y de odio. El Señor debe ser adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón, la amistad, la compasión, la alegría y la tolerancia. El Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres que nos sobrevengan sin buscarlos, ya sean sancionados por las Escrituras o tal vez prohibidos por ellas. El Señor debe ser adorado tanto con lo que se considera agradable como con lo que consideramos indeseable, con lo que consideramos adecuado y con lo que estimamos inadecuado. Por esta adoración, uno debe abandonar lo que ha perdido y debe aceptar lo que ha recibido sin pretenderlo. Todo nuestro tiempo debe ser ocupado en esta adoración, establecidos en la perfecta ecuanimidad ante todo lo percibido, sea agradable o desagradable. Debemos considerar todas las cosas como buenas y afortunadas, o tal vez como una mezcla de fortuna y desgracia, comprendiendo y realizando que todo es el ser uno. Debemos adorar al ser en ese espíritu, contemplando con una visión ecuánime tanto lo bello y agradable como lo repugnante e impermanente. Así debemos adorar al ser. Debemos abandonar nociones de ser esto o lo otro y realizar que todo esto es Brahman, la única conciencia indivisible e infinita. Con este espíritu debemos adorar al ser. En todo momento y bajo cualquier circunstancia, uno debe adorar al ser por medio de y a través de todo lo que obtiene. Uno debe adorar al ser después de abandonar toda distinción entre lo deseable y lo aborrecible, incluso apreciando en las cosas esa diferencia, pero utilizándola como objetos de adoración. Sin desear ni rechazar nada, debemos disfrutar lo que obtenemos de modo natural y espontáneo. No debemos sentirnos exaltados ni deprimidos por los objetos, ya sean agradables o insignificantes, como el espacio no se siente afectado por los objetos que existen y crecen en su seno. Debemos adorar al ser sin deseos ocultos en todos los objetos que coinciden con nosotros en el tiempo, lugar o circunstancias cualesquiera, ya sean considerados socialmente malos o buenos. En este proceso de adoración del ser, cualquier objeto ha de ser merecedor de adoración porque es de la misma naturaleza que los demás, aunque lo expresemos con diferentes nombres. La ecuanimidad es la dulzura que está más allá de los sentidos y de la mente. El que es tocado por esta ecuanimidad se dulcifica de inmediato, sea cual sea su descripción o definición. Solo podemos considerar adoración del ser la que es practicada en estado de ecuanimidad, como el espacio, con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad.
En ese estado de ecuanimidad sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior mientras realiza sus funciones naturales sin deseo ni reticencia de ningún tipo. Esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como este. Permanece en tal estado, sabio basista, experienciando todas las cosas como hace un niño. Reverencia al Señor en tu cuerpo, con todo lo que el tiempo te proporciona en cualquier circunstancia y vive en paz, libre de deseos. Hagas lo que hagas y estés donde estés, todo es adoración del Señor, que es conciencia pura. Considerándolo todo como una adoración del ser, el Señor se siente complacido. Gustos y disgustos, atracción y repulsión, amor y odio, no se fundamentan en el ser como algo distinto de su propia naturaleza. En realidad solo son palabras. Incluso los conceptos indicados por los términos soberanía, pobreza, placer, pena, mío, otros, etc., son una adoración del ser, porque la inteligencia que los concibe es el propio ser. El conocimiento del universo es el culto más adecuado del universo. Cuando hablamos de este mundo, nos referimos en realidad al ser o conciencia cósmica, que es sorprendente, que sorprende y misterioso, que sorprendente y misterioso es que este ser, que es conciencia pura, parezca olvidar su propia naturaleza y llegue a creerse un jiva individual. Repito, qué sorprendente y misterioso es que este ser, que es conciencia pura, parezca olvidar su propia naturaleza y llegue a creerse un jiva individual. En este ser cósmico, que es la realidad de todas las cosas, no hay división entre el adorador, la adoración y lo adorado. Es imposible describir este ser cósmico que sostiene el universo entero sin fisuras, porque es imposible mostrar otra cosa que tenga relación con él. Los que consideren que Dios está limitado por el tiempo y por el espacio no merecen ser incluidos en este grupo. Por tanto, después de abandonar todos los conceptos de limitación, abandonando incluso la división entre el adorador y lo adorado, debes adorar al ser con el ser. Queda en paz, puro y libre de deseos. Considera que todas tus experiencias y expresiones son una adoración del ser. Vasista preguntó entonces al Señor: ¿cuál es la verdadera naturaleza de Shiva? ¿Por qué se le designa también con los nombres de Brahman y el ser? El señor Shiva contestó: la realidad no tiene principio ni fin, ni puede reflejarse en ninguna otra cosa. Eso es la realidad. Se la considera como un no ser, porque no se puede percibir con la mente ni con los sentidos. Sairam. Terminamos de leer 4 páginas. Realmente la página 366, cuando habla de todos los tipos de adoración, me encantó, me encantó. Bueno, por suerte tenemos a Marco Erice que volvió de unas semanitas de visitar en el exterior a la familia. Bienvenido, Marco, te damos el paso. Adelante. Om Sri Sairam. Les comento que este tema de formas de adoración al Señor no lo he leído dentro de las 7 u 8 veces que vengo estudiando el Vasista, sino que lo he leído varias veces, pero varias veces más, en forma específica, porque es como, al menos a mi juicio y para mí, entre aspas, el medio por el cual un devoto puede atravesar este samsara. Me gustaría leer lo que dice Swami, porque hay 3 términos que me llaman la atención o me han llamado la atención. Primero dice abandonar la idea de cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿qué significa cuerpo? ¿A qué cuerpo se refiere? ¿Cuerpo celestial, cuerpo físico, ya cuerpo de un animal, cuerpo humano
o cuerpo cósmico. Entonces, esto, digamos, lleva a la idea de no poner el foco sobre la forma y los nombres, la primera cosa. La segunda cosa es la palabra meditación. ¿Qué significa meditar? Y como hay tantos swamis en la India, como en los Estados Unidos, como en Rusia y otros que hablan sobre la meditación, y escucho y sigo escuchando gente que habla de meditación e inclusive lo confunden lo confunden con mindfulness, y otros siguen la meditación dentro del dhyana o de la Ashtanga Yoga. Me remití a Swami. ¿Qué hace Swami? ¿Qué dice Swami como meditación? Entonces, ese es el segundo término. Y el tercero es la liberación. ¿Qué significa liberación? Entonces, me voy a permitir leer algo que Swami específicamente habla de esto de una manera simple, pero a la vez profunda. Dice así: ¿qué es la meditación? Esto Swami lo dijo en el discurso de Buda Purnima el 7 de mayo de 2001. ¿Qué es la meditación? Es una forma de vida. Es una forma de vida interesante la forma en que Swami presenta esto. Mientras camina en la calle o maneja un coche, si la visión no está enfocada en el camino, se puede tener un accidente. La concentración es necesaria en todos los aspectos de la vida. Pero la concentración no es meditación. Se debe ir más allá de la concentración, que significa que la mente debería estar quieta. Este concepto es importante, planteado por Swami. Debería estar libre de pensamientos. Esto es la verdadera meditación. Swami también dice, y esto también lo plantea Vasista, ¿qué significa la liberación? Significa lograr amar desinteresadamente y de forma constante, total y sin disminución. Este es el estado en que deben tratar de alcanzar. Solo cuando se alcanza este estado es que uno está verdaderamente liberado. En nombre de la liberación, los buscadores están probando todo tipo de caminos espirituales. Todos estos ejercicios pueden, en el mejor de los casos, conferir una satisfacción temporal. Solo el amor, solo el camino del amor puro puede realmente llevarlos allí y conferirles bienaventuranza permanente. Esto lo dijo también el 21 de mayo de 2000. Aquí viene Vasista, y luego cierro con los 4 conceptos que quiero hablar ahora. La ecuanimidad. ¿Qué es la ecuanimidad? Se habla de que alcanzar el estado del samadhi, Swami lo dice en el libro Cultura y Espiritualidad, alcanzar el estado del samadhi, del nirvana o la ecuanimidad es lo mismo. Entonces Vasista nos dice aquí, la ecuanimidad es la dulzura que está más allá de los sentidos y de la mente. El que está tocado por esta ecuanimidad se dulcifica de inmediato, sea cual sea su descripción o definición. Solo podemos considerar adoración del ser la que es practicada en estado de ecuanimidad, como el espacio con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad. En este estado de ecuanimidad sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior mientras realiza sus funciones naturales sin deseo ni reticencia de ningún tipo.
Esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como este. Entonces, digamos, este aspecto es importante partiendo de la premisa de que no es el jiva el que hace adoración al Señor. Y este es otro punto importante. Nosotros no somos como jivas los que adoramos al Señor. Porque el jiva es una apariencia de ser. El problema a veces es que con la división se piensa que el jiva es diferente de Brahman o de la conciencia infinita, del ser. No, no hay diferencia entre uno y otro. Y este es otro aspecto importante que también el sabio Vasista lo plantea en varios aspectos en el libro. El tema es que uno es desde nosotros quienes ponemos el foco, quienes hacemos la disgregación. Pero uno es de esta manera. Vuelvo siempre al ejemplo que a mí me sirve al menos, el tema de la joya, que es la pulsera y el oro. Cuando se mira, hay tres visiones. Y Swami nos plantea, y lo dice en una carta que escribe a sus estudiantes, que es fundamental tener conciencia que la más importante de las tres visiones es la visión interior, la Atma Vidya. O sea, de decir, la Atma Yoti, la luz interior, Atma Vidya, que es ir hacia adentro para tener el conocimiento de lo que es Atma. La visión es importante. Entonces, vemos el oro y la pulsera. La primera visión de los sentidos es la pulsera. ¿Ok? Uno ve la pulsera, entonces hay personas que solo les gusta y compran la pulsera en función de la belleza exterior de la pulsera. La segunda visión es por inferencia, el oro. Entonces hay quienes ven el oro independientemente de la forma de la pulsera. La tercera visión es la visión de que todo es Brahman, que eso, el oro, en ese contexto, es la forma percibida, pero inferida. Mientras que la visión de que todo es Brahman es la tercera visión. Llevémosla esto al ser humano. Y Swami nos dijo también en un discurso en mayo de 1968 en Mumbai, de que el 99% de sus devotos lo miran como el personaje. Es decir, ven a Baba como su cuerpo. De hecho, muchos lo han manifestado cuando desencarnó. Digamos que la fecha oficial es el 24 de abril de 2011. Pero a lo que voy es, el personaje es la primera visión, la visión de los sentidos. Pero esa Swami nos dice que pertenece al Bhutakaya. Nos lo dice también en un discurso. La segunda visión es cuando recordamos a Swami en el Chitakaya. Cuando vemos a Swami, entonces hacemos la inferencia del personaje y otros ven al personaje a través de su enseñanza, pero no se quedan en la visión del personaje. Pero Swami nos dice que eso está en la mente, es el Chitakaya, es la segunda visión, la visión que va del recuerdo de la mente. Es la tercera. Swami no es ese personaje y es ese personaje, porque una cosa no está separada de la otra. Maya no está separado de Brahman. Cuando nosotros separamos Maya y decir que no tiene autosustentación es correcto, como Maya en sí, pero Maya no está separado de Brahman. Brahman es conciencia infinita. Ahora, aquel que pone foco en la dualidad de Maya, ahí viene el problema. El problema no está en Maya, el problema es en la percepción de Maya. Y justamente los atributos que Swami explica muy bien, que para lo cual es necesario estudiar, es lo que nos permite trascender. Entonces, para cerrar, la adoración a Dios, Swami nos lo dice también, es simplemente tres pasos. El paso del Dvaita, Visishtadvaita y Advaita. Primer paso, adoración en la forma externa. Claro que sirve.
Segundo, adoración a la imagen enfocada de lo que es la apariencia externa que guardamos en la mente. Y tercero, permanentemente tener devoción solo a Dios. Primero, ya que nosotros somos devotos de Baba, primero, bueno, dice, bueno, trabaja para mí, dice Swami. Trabaja para mí. ¿Ok? Muy bien, o sea, a ver, a todo el Swami trabajo para él. El segundo paso dice, trabaja solo para mí. Wow, es más difícil porque trabajar solo para Swami todavía a veces la mente nos lleva a decir, no, yo tengo que trabajar para mí porque tengo que seguir viviendo, trabajando para comer, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, trabaja solo para mí. Vishishtadvaita. Y luego el más fuerte de todo es, solo ten devoción por mí. Entonces, ¿quién es ese mí? Es interesante que Krishna ya dice una cosa interesantísima. Muchos dicen, y en el cristianismo se usa mucho eso, Dios está en mí, ya Dios está en mi corazón. Pero Krishna dice, yo no estoy en vosotros, vosotros estáis en mí. Wow, cambia el sentido. No es la conciencia en lo aparente, es lo aparente en la conciencia infinita. Es decir, el asunto es al revés. Om Sri Sairam. Qué lindo, gracias Marco. Después te dejamos unos minutos para el cierre, Marco, así que seguro te ha quedado algo. Vamos con tu tocayo, Marco Echeverry. Marco, te confieso que cuando leía la página 366, me acordaba de vos. Me acordaba de vos por tu forma de vivir la vida y lo que te escucho siempre. No sé si te Sí, resonó. sí, lo que pasa que no sé qué decía la 366, Y pero vos hablas siempre de la entrega, de la aceptación, del vivir, que todo es porque así la conciencia lo quiere, y acá habla de adorar lo bueno, lo malo, lo perverso, lo hermoso, lo bendito, lo entre comillas negativo, y vos tenés esa visión o lo intentás, ¿no? sí, de hecho algo, cuando decía el hacedor, ahora algo iba a decir de eso porque una de las cosas que me resonó, primero cuando arranca que habla de la meditación, que Marcos también habló algo al respecto, que Swami dice, meditar es tener la mente puesta en Dios. Meditar es tener los pensamientos y la mente puesta en Dios. Eso es meditar. Entonces, siempre me pregunto eso, digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo la mente puesta en Dios, no? Y también es una gracia, ¿no? Esto, por ejemplo, que está pasando ahora, que estamos todos acá, él dice, cada minuto que ustedes pueden pensar o hablar de Dios es una gracia que les estoy dando. Entonces, también es ganarnos la gracia para que pasen estas cosas y poder tener el espacio, el tiempo para estar acá, por ejemplo. Eso es una gracia. Me gustó cuando hablaba de la segunda parte de adoración, de la segunda forma de adoración, de ver a Dios en el corazón, asentado en el corazón, como que es el que está haciendo todo, ¿no? Que decía, si logran esto, es como directo a la liberación, algo así decía. Eso me quedé pensando, de observarlo en el corazón espiritual, obviamente, ¿no? El lado derecho. Y después me llamó la atención cuando describía esas formas de adoración y decía, el hacedor, verlo como el hacedor o adorarlo como el hacedor de todas nuestras acciones y el pensador de todos nuestros pensamientos. Y con esto del hacedor de de todas las acciones, hay una frase, una enseñanza de Baba que a mí me ha impactado mucho y que cada vez que la recuerdo me da esa tranquilidad, que Swami dice, la más alta clase de devoción es aceptar que todo sucede para nuestro propio bien. Mm. La más alta clase de devoción es aceptar que todo sucede para nuestro propio bien. Entonces, como me ha pasado algunas veces, o también lo observo en otras personas, que lo que aparentemente es malo, tiene un fin después, tiene un porqué. Trato de tomarme todo lo que pasa como eso, ¿no? Como que
es para mi propio bien. Es simplemente, creo que es un tema de fe, porque es decir, bueno, esto que me pasó, que aparentemente no es bueno, tenía que ser así. Y otra cosa, cuando habla del pensador de todos nuestros pensamientos, hace poco estaba leyendo que un devoto le dice a Swami, bueno, pero Swami, entonces, ¿de dónde salen los pensamientos? ¿De dónde surgen los pensamientos? Y Swami le dijo, la mente sale y los atrapa. Y yo me quedé, y eso, claro, la mente sale y los atrapa. Lo que pasa que depende cómo esté la mente, el tipo de pensamientos que va a atrapar. Porque yo la veo a la mente como una antena de radio, ¿no? ¿Con qué frecuencia se sintoniza? ¿Con qué dial? ¿Con qué vibraciones? ¿No? ¿Con qué pensamientos? Porque el libre albedrío no está en lo que pasa, sino en la reacción. Entonces, ¿con qué me sintonicé? ¿No? ¿Y qué hago en consecuencia? Y ahí viene a colación otra de las cosas que decía Ballista, de que me lo llevo como tarea, decía no aceptar ni rechazar nada. No aceptar ni rechazar nada. Porque otra cosa que también dijo que me resonó es que cuando el sujeto y el objeto se separan, cuando aprehenden los objetos, decía, cuando los aprenden, ¿no? Cuando entramos en contacto con los sentidos, con los objetos, ahí se produce una sensación de separación, porque son los sentidos los que generan eso. Por eso creo que Swami hace tanto énfasis en el control de los sentidos, para que no nos engañen, ¿no? Y hay otra cosa también que a veces me ayuda cuando estoy despierto, es que los objetos también tienen conciencia, ¿no? De, de tratar con las cosas con cuidado, de no golpear nada, porque todo tiene conciencia. Lo que quizás por ahí a veces no logro es estar prestando atención con los 5 sentidos y decir, bueno, todo es Dios, la silla es Dios, bueno, todavía no me pasa eso. Se ve que tengo que hacer algunos méritos más todavía. Así que, bueno, eso fue lo que más me resonó. Lo de ofrecer y no rechazar ni desear nada, lo de ofrecer todo, lo agradable y lo desagradable también, decía, ofrézcanlo, ofrézcanlo. Y bueno, eso me llevó de tarea, así que me gustó. Y lo del corazón, ¿no? Prestar atención a Dios asentado en el corazón, como que es el que hace todo. Bueno, gracias. Qué lindo, Marco. Muchas gracias. Pablo, adelante, Pablo. ¿Qué te resonó de lo leído? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ponete Es la muy camarita, interesante. si podés ponete la camarita, A que es ver, lindo ver las expresiones del cuerpo ahí físico está. mientras se habla. Gracias, Pablo. Eh, bueno, es una parte de la lectura muy, muy interesante, el tema de la adoración. Y me quedó mucho la parte esta que dice, lo oye todo, lo escucha todo, lo experiencia todo. El experienciador de todas nuestras experiencias. Y eso me trajo a la mente de que ahora en este mismo momento, en diferentes partes del país y hasta en otros países, que es la misma tierra, estamos un grupo de humanos o de personas conectados a una misma frecuencia. Y estamos escuchando con los oídos, viendo con los ojos, percibiendo con la vibración, captando con el corazón. Entonces todo esto es también una adoración al ser. Y él mismo, en este mismo momento, se está experienciando tanto de forma individual como de forma grupal. Pero bueno, como la mente siempre está centrada en su punto de vista individual, solo en realidad la mente capta muchas cosas, no solo la experiencia individual. Creo que el ego es el que cree que siempre está centrado en sí mismo, pero la mente capta muchas cosas que no tienen que ver con el ego.
el sonido, la vibración, el olor, el olfato. Es como que esas cosas están y el ego las atrapa y las interpreta. Esto depende de esto, el olfato viene de este lugar, el sonido viene de aquel otro. Empieza como la ideación o la interpretación. Pero bueno, me quedó que ahora en este mismo instante nos estamos experienciando tanto individualmente como tanto colectivamente, y es una experiencia de Brahman. Y todo lo que sucede alrededor nuestro también es una experiencia de Brahman. En mi punto de vista individual, a mí me cuesta el tema de la injusticia. Siempre es algo que me viene a la mente. De hecho, una vez tuve un sueño con Baba donde él me mostraba 3 situaciones que son propias de mi ego, tal vez, y una de esas era la injusticia, que siempre donde mi mente individual o el ego percibe injusticia, muy fácilmente interpreta la situación, empieza a tomar interpretaciones de la situación. Después me doy cuenta y digo, qué boludez estás pensando, mente. Aparte, ¿de qué sirve que pensé todo lo que estás pensando? Pero bueno, es muy interesante creo que lo hacemos todo el tiempo. Cada vez los humanos tenemos más habilidad, tanto por estudio, por adoración, por experiencia, por concentración, de salir de la individualidad y captar estados de conciencia o de ser, donde no somos nosotros, donde la individualidad no existe. Y creo que se puede lograr en cualquier momento, hasta barriendo, lavando un plato, caminando, pisando una piedrita, observando un bichito. Ayer vi una situación muy interesante. Acá anda un gato. Es un gato bastante libre, tiene mucho espacio, es fuerte, le gusta el frío, sale por ahí, duerme solo. Y ayer estuvo toda la noche que llovió, como una hora en un estado de concentración directa, observando un lugarcito donde hay pasto, billullito y hoja. Y estaba absolutamente concentrado, no le prestaba atención ni a la lluvia. Bueno, a la mañana del otro día andaba con una bolita en la boca y tenía como 4 ratitas chiquititas recién nacidas, color naranja, que ni siquiera habían abierto los ojos, llorando y gritando porque las habían sacado del nido. Y se las comió a las 4 enteras, con cola. Es más, estaba feliz el gato de haber generado esa experiencia de caza, y muy absorbido en su comportamiento felino, estaba como, se sentía empoderado. Pero él al mismo tiempo no percibe la situación que está generando entre la rata, las ratitas, el dolor, el sufrimiento, la experiencia de la madre, el caos que deben haber sentido, cómo le cavó la cuevita. Y no sé si logro explicarme que a veces hay situaciones individuales con experiencias individuales, pero al mismo tiempo también esas experiencias individuales son más amplias. Y después todas las experiencias están dentro de una misma experiencia, que es la experiencia del sorprendente Brahman, que bueno, es incomprensible realmente. Yo no logro atreverme a comprenderla con mi intelecto, prefiero que mi mente se quede en silencio. Digo, esto no se entiende. Pablo, Bueno, y vos que me eso. pasa algo similar en cuanto vos decís que te molesta la injusticia, pero seguimos juzgándola desde la ignorancia. Nos metemos en un rol que Sí. no nos compete. Si acá nos dice que adoremos todo, porque no sabemos por qué pasan las cosas. Lo Tal digo cual. para vos, lo digo para mí, ¿eh? Soy igual en Sí, eso. sí, sí. Sí, sí, es así. Gracias a Dios uno logra ir saliendo. Gracias a Dios cada vez me doy más cuenta que hay cosas en las que ya no tengo ni que pensar, aunque me cuesta, ¿eh? Entro, genero interpretaciones, que esto está así, no, y hay que ir por este lado. Y después, gracias a Dios, me voy dando cuenta y eh, la vibración del no pensar es un estado supremo. Es muy bonito captar la mente sin los pensamientos de la individualidad. Hace muy bien, es muy sereno, te deja tranquilo. Y no implica, eh, no tenemos que ser iluminados, yogi, se puede captar muy rápidamente.
Y más hoy en día cómo está la vibración y la conciencia y la luz y la inteligencia. Podemos estar en estado de serenidad sin pensamiento. Y bueno, eso hay que aprender a captarlo cada vez más y que se expandan o se hagan cada vez más continuos. Qué lindo, Pablo. Qué lindo escucharte siempre. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Teo, adelante, Teo. La verdad, después de estos 3 grosos, no sé qué es lo que voy a decir, porque ya lo dijeron todo. Esos 3 grosos son vos. Bueno, yo cada vez que lo anoté, porque ya mi mente cada vez retiene menos, yo en cada lectura de este libro digo, esta es la mejor parte, en cada lectura. Y a esta altura del círculo y de haber escuchado tantos los programas, tantas veces, el impacto que está produciendo en mí es increíble, impresionante. He tenido la suerte o la oportunidad de estar en algún darshan de Swami y realmente cada vez capto más el mensaje de Baba que dice mi vida es mi mensaje. Verlo todos los días haciendo lo que hace, estar sentado tanto tiempo, mirándonos, seguramente cada uno con nuestra mente tan diferentes, que llevamos toda nuestra carga occidental, si vamos de acá. Y con tanta ecuanimidad el estar sentado ahí observándonos. Esa enseñanza tan grande, es como que a mí hoy en día lo voy aplicando en mi vida, en mi entorno, y me siento como diferente, como rara. Cuando me dicen, por ejemplo, mira el noticiero, mira lo que pasó, y yo en mi adentro parezco como indiferente, y digo, bueno, este es el impacto del yoga vasista, ni más ni menos. Es grande, es muy lindo. El yoga vasista desestructura totalmente todo aquel juego que veníamos jugando y sentir que la envoltura cada vez se va como desarmando, cada vez un poquito más. Y eso también me doy cuenta de que estoy utilizando, entre otras, el discernimiento y la ecuanimidad. En este mundo lleno de agitación, y al mismo tiempo nos dice que todo debe venir, en esta lectura nos dice que todo debe venir sin esfuerzo, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, siempre nos dice, todo depende de tu propio esfuerzo. Pero creo que tuvimos que pasar primero por ese esfuerzo para que luego, ahora podamos, a esta altura del yoga vasista, podamos ya obtener las cosas sin tanto esfuerzo y dejar que las cosas sucedan como tiene que suceder, como dijo Marcos. Y una cosa muy, también, como dijo Marcos Echeverrillo, a mi nieta también es mi pequeña maestra, tiene 6 añitos, y me pregunta, abuela, ¿dónde está Dios? Y no sé por qué me pregunta, y yo le respondo, está aquí tocándole su corazón del lado derecho, está aquí de este lado de tu corazón, de tu cuerpo, está en todo tu cuerpo, están todas las cosas, en los animales, las plantas, todo lo que vemos, lo que miramos, lo que oímos, lo que sentimos, todo es Dios, todo es Dios. Y me pregunta, ¿la basura también es Dios? Y a veces entonces me quedo sin respuesta.
Y una vez, creo que ya conté, pero voy a volver a contar. La voy a buscar al jardín, era chiquita, y como yo siempre uso el tercer ojo, pero lo uso como algo que me direcciona, su compañerita le dice, ¿qué tiene tu abuela ahí? Entonces ella le dice, ese que tiene mi abuela es Baba, y ella va a un colegio católico, porque Baba también es Dios, Baba es Jesús, es lo mismo. Entonces yo digo, qué lindo la espontaneidad de cuánto aprendemos de la inocencia, de la espontaneidad de un chico, de un nene. Y también recuerdo cuando Baba dice, soy un nene, soy un chico entre los chicos y soy un anciano entre los ancianos. Y todas esas enseñanzas hoy día a mí me ha llevado yo digo que a estar experimentando la ecuanimidad, a sentirme cada vez menos comprometida con las cosas que suceden externamente. Y bueno, yo digo que es gracias a estas buenas compañías, al círculo de estudio de yoga vasista, bueno, también a otros círculos como del Bhagavad Gita y todo, y agradezco. Om Sai Ram. Muchas gracias, Teo, muchas gracias. Vamos con Eva, después Claudio, Guillermo. Adelante, Eva. Buenos días, hermanos. Esta lectura de la adoración ya un poquito más me ha hecho pensar en adorar en forma externa y en forma interna. Para mí todo lo que veo está en forma de Baba, ¿no? Su imagen me acompaña en todo momento, pero también viendo a las personas en su manera como miran, hablan, sonríen. Entonces también me complazco viéndole a ellos cómo es la imagen de Baba. Y bueno, y ahora también con esta lectura un poco más entiendo y puedo pensar en que las enfermedades también son experiencias de Baba, ¿no? Entonces todo lo bueno y lo malo también nos sirven para poder crecer y no estar apegadas a la desdicha ni a la dicha. Eso es lo que más me ha gustado de esta lectura, Sairán. Qué lindo, Eva, muchas gracias. Claudio, adelante. Sairán, buen día. Con eso que comentó Eva, lo que comentó Teo antes, lo que comentó Pablo de gatito, pensaba en cómo, algo que dijo al principio Marcos dice también, Dios o la conciencia que está en todos lados, lo que leímos la semana pasada, toma una particular forma en cada una de esas manifestaciones, ¿no? Pero la ecuanimidad para mí sería ver en toda la variedad de eso la presencia de lo que está emanando interiormente en esas manifestaciones. Y a la vez, lo que dijo Teo de la experiencia de la nietita, la actitud de un niño en nosotros, yo lo asemejo a lo más parecido que hay espontáneo a la espontánea devoción, ¿no? Es decir, ese estado en el que uno está en el corazón y en el que todo es un juego y todo es posible y Dios está hasta en la basura, ¿no? La cosa de esa mente que está presente, pero a la vez no es el obstáculo porque se adhiere a los objetos y los particulariza como el foco, ¿no?
Hay una imagen que también se me viene a la mente, que es como la del Zoom, ¿no? El Zoom es un enfoque particular que toma la parte por el todo. Y para mí eso es el sentido de individualidad, digamos, ¿no? Esta cosa por la cual dejamos de estar percibiendo panorámicamente, digamos, ¿no? En todos los sentidos, y dejando de lado cualquier interpretación, en el sentido de que por más que aparezcan, uno pueda verla como una manifestación, digamos, ¿no? Lo visto, el que ve, y el acto de ver. Bueno, eso nada. Qué lindo, Claudio, muchas gracias. Guillermo, ¿qué te resonó de lo leído, Guillermo? Buenos días. Bueno, como me llamó la atención lo que expresó Marcos en el sentido de que dijo, he leído en muchas oportunidades este texto, este apartado, y lo he seguido estudiando por la importancia que tiene. Y en ese contexto, cuando leo el hecho de que la meditación es tan importante, el acercamiento a Dios que se puede hacer en cualquier momento y los beneficios que esto tiene, me hacen pensar de que el salir de la ignorancia es una verdadera oportunidad para acercarse paso a paso a la liberación. Pero no, para mí por lo menos no es fácil. Es un desafío muy grande. Entiendo mucho de los conceptos que se plantean acá y disfruto plenamente la experiencia que han tenido ustedes de haber estado en la India, de haber conocido directamente a Sai Baba, porque me genera una sensación y un conocimiento directo de lo que implica la relación para con Dios, entendiendo Dios no solamente el cuerpo de Baba, sino que eh, a Él como Señor y como parte de todos nosotros y cada uno de nosotros. Y en ese orden de idea, como se mencionó también, el participar de estas reuniones es una verdadera oportunidad, porque todo nuestro ser está conectado a una vibración alta. Y, y, y finalizo mi comentario diciendo de que este esfuerzo correcto, que se puede hacer en cualquier momento, como se expresa, como se comentó, en cualquier momento uno puede tratar de dejar su mente en blanco, que es muy difícil, porque los pensamientos vienen y vienen y vienen. Me pasa, por ejemplo, de repente escuchando un mantra y mi mente va y vuelve, pero por lo menos ahora tomo conciencia de eso. Antes para mí no era tema. Y creo que de alguna manera esta liberación pasa por la oración a Dios. Y, y creo que muchas de las situaciones que vivimos en el día a día, que nos preocupan, en realidad, si tuviéramos una capacidad de meditar, si yo tuviera la capacidad de meditar en forma más constante y más profunda, probablemente muchos de los temas que hoy día son importantes para mí dejarían de serlo. Dejarían de serlo. Y tendría una sensación de trascendencia más potente. Y en ese aspecto, el poder compartir con ustedes y el escuchar sus distintas interpretaciones frente a estos apartados es una gran oportunidad. Y coincido de que probablemente este apartado en particular, el llegar a comprender la importancia de adorar al Señor es algo que marca un antes y un después. Muchas gracias. Qué lindo, Guillermo, qué lindo. Gracias. Gisela, después Daniela, Sairam. Hola, Sairam. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, adhiero a todo lo que están comentando los hermanos y sobre todo a mí también me reflejó esto de cuando habla
Ahora voy a describirte la adoración interior del ser, que es la más grande entre las más puras y consume la ignorancia de modo absoluto. Tiene que ser constante, ya estemos de pie o caminando. Bueno, esto también lo que decía Guillermo, ¿no? De poder meditar todo el tiempo, pero estar conectado con el ser, desde que nos levantamos, sería la idea, hasta que nos vamos a dormir. Y también me reflejaba esto de tener la mente calma, ¿no? Como si fuera un lago calmo para estar en sintonía con la ecuanimidad, ¿no? Que es todo un desafío muy grande, y poder estar conectado y esa meditación, digamos, como constante y en la práctica, digamos. Que voy a hacer un mandado, voy a hacer una actividad cotidiana y puedo estar en esa meditación de contacto con el ser. Me parece que es muy interesante y bueno, y para lograr esa ecuanimidad, el reflejo del lago, para despejar la mente, me parecía muy significativo. Qué lindo, muchas gracias, Gisela. Daniela, ¿qué te resonó de lo leído, Daniela? Airam, Airam. Realmente cuando escuchaba leer el texto, Horacio, era un continuo placer, porque como que internamente como que digo, sí, es así. Como que sentí como una comodidad, como un apapacho así digo, es así, continuamente como que sentía más que pensar ese placer de saberlo así, ¿no? Digo, qué maravilla, y empecé a sentir alegría. Y yo siento esto, que la alegría es realmente la adoración, llegar a ese estado de adoración interna. Me resonó la adoración interna y externa, esas dos cositas, y digo, wow, que claro, que son necesarias, creo, para nuestra transformación y nuestra evolución, poner el foco quizá eh, en algo afuera, como para que eso nos ayude poco a poco a ir para adentro, ¿no? En mi caso, traté de sacar todas las imágenes afuera, de baba, tengo algunas nomás, porque llegó un tiempo que era un empapelado esto, de todo baba, 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 baba. Y es como que solo fue dando ese proceso de maduración quizá, de decir, divino, pero basta, maestro, afuera, basta en una imagen. Es la adoración externa, ¿no? Y bueno, tenemos algunas fotos, pero no tanto como, como en un tiempo. Creo que hay tiempo para cada cosa. Cada uno sabrá cuál es su tiempo de necesidad para esta transformación, llegar al ser de que todos estamos en camino, porque aquí vamos juntos, acompañándonos para eso. Y anoche estábamos en el círculo que hacemos acá con nuestros amigos y un poquito era este tema, ¿no? De lograr, yo creo que esa pureza de corazón. A mí me resuena que la adoración interna es llegar a esa pureza como la tienen los niños, ¿no? Que no se cuestionan nada, no cuestionan, son. Y que nosotros como adultos tenemos que sacar tantas capas, ¿no? Para llegar a esa esencia. Pero qué lindos maestros, y están acá a nuestro alcance todo el tiempo. Y otra forma de adoración interna, yo siento que a mí me lleva el silencio. Para mí, adoración interna es permitirme poner el foco, ¿no? En ese estado de lograr el silencio. Para mí el silencio es la adoración interna, porque es ahí donde escucho y donde me escucho. Y es
por donde, bueno, en este tiempito de mi proceso en el viaje, estoy intentando cada vez más, como dice Castaneda, atrapar silencio, ¿no? Para hacer simplemente eso. En una época escuchábamos a alguien que decía, la vida es simple. Y bueno, yo trato de poner el foco en la simpleza. Para mí ahí está la adoración interna. Mm. Zaira. Qué lindo. Muchas gracias, Daniela. Ahí nos dice Juan en chat que va a estar como oyente, así que bueno, vamos a dar paso a Gerardo, después Seba, José Alberto y Dardo. Adelante, Gerardo. Buen día, Sairam, ¿cómo están? Ya más o menos el tema que iba a hablar ya lo abordaron y lo explicaron muy bien. Incluso salió el círculo del sábado pasado que me impactó, que fue el tema de la devoción de 24 horas que dice Baba, porque Baba una vez le dicen los estudiantes estas cosas que hacen, todos estos rituales y todo, ustedes creen que es mucho, pero en realidad hay es nada, dice. Existe una adoración o una forma de devoción a Dios de 24 horas y los estudiantes le preguntan cuál es esa forma y la forma es la ecuanimidad. Y Baba les dice que hay un mantra, voy a ser muy breve con esto, que hay un mantra que para poner en práctica, que es ese que te dije el sábado pasado, que es el Iti Manchi Kosame. Todo lo que sucede, sucede para mi bien. Todo lo que sucede, sucede para mi bien. Esto quiere decir que uno, cuando le ocurre un evento en la vida, en general la mente tiende a tomar partido por uno de los grupos y dice, estos son los buenos, estos son los malos, este es el que obró bien y el otro es el malo y cataloga, adjetiva, evalúa y un montón de cosas y toma partido la mente. En realidad lo que se trata es de ver las situaciones y la significancia de esas situaciones, dársela tal vez un tiempo después, esperar, porque uno a veces reacciona apasionadamente frente a un evento, ante un fenómeno y dice, esto es claramente malo, y después con el tiempo la significancia es otra. El hecho ese terminó siendo algo que, no sé, una catástrofe muy grande que ocurre en una región, genera sentimientos de ayuda, de servicio al prójimo, se hacen campañas para conseguir alimentos no perecederos y se genera toda una movida compasiva y de servicio tan buena que en realidad uno no sabe. Por eso me sorprende siempre el tema de la ecuanimidad, ¿no es cierto? Porque es re importante. Creo que es una de las cosas que destaco. Y después, bueno, me impactó estas formas de adoración, que habla de estas formas de adoraciones externas, que las consideraba siempre muy importantes, me ayudan, las imágenes me siguen ayudando. Y también sé que somos un templo, este envase que tenemos es un templo. Y adentro está el residente, y ese residente somos nosotros realmente, ese ser, ese yo pequeñito es el templo y ese yo con mayúscula gigante, que es el ser, esa es nuestra real identidad. Así que, Sairam, Sairam, Sairam. Qué lindo, Gerardo. Gracias. Sairam. Seba, adelante, Seba, muerto de frío, Seba. Zairán, buenos días a todos. Gracias a Swami, gracias a todos por escucharlos y lo lindo que es esto de empezar el día así, ¿no? Pensando en Dios y reflexionando. Porque creo que de eso se trata lo importante de alguna forma. De que encontremos los puntos donde volver a buscarlo, donde volver a buscarlo y donde volver a sintonizar con él. Más allá de que a veces uno siente que en mayor o menor medida uno aprende a navegar en este océano del samsara, como decía Swami, y tenemos esta balsa que es esta organización y nuestro maestro que nos guía y nuestras cartas de viaje y todo. Es como que todo eso necesita mantenimiento. O sea, nuestro barco necesita mantenimiento y eso tiene que ver con el volver día a día, momento a momento, a buscar a Dios.
más allá de que en el texto uno lee de que lo tenemos que aprender a ver en todo, en las cosas buenas, en las cosas malas, de alguna forma, no me lo acuerdo en detalle fino, digamos, pero aún en las cosas que nos son adversas hay que empezar a tratar de pensar todo esto que me pasa, todo eso que veo es Dios. Y, y eso para mí es muy importante porque se trata de no ponerlo a Swami lejos, de no ponerlo a Dios lejos o al final de una compleja práctica, sino Dios está aquí, Dios está conmigo ahora. Dios no está pasando por la esquina, Dios está en mi corazón. Si lo ponemos a Dios tan lejos, lo más probable es que vivamos un largo periodo de frustración hasta que nos demos cuenta de que siempre estuvo con nosotros y, y que para algunos nosotros somos más realizados y para otros seremos menos realizados, pero siempre estaremos en una punta, en una parte del camino, digamos. Y pasa con todos los seres eso. Hay seres que están más avanzados, seres que están menos avanzados. Nosotros estamos en el nivel de avance que nos toca para lo que nos toca aprender. En un momento cuando estaba en el Mandir, lo veía a Swami y me da la sensación de que después de escuchar muchos cantos, esto y lo otro, que la presencia que él encarnaba es la misma presencia que está en nuestros corazones, digamos, que no está lejos nuestro. Eso para mí es como muy importante. O sea, yo tenía un tío que decía que estaba iluminado y decía, este está más loco que... Y me hacía gracia, y él se lo creía mucho porque él daba sesiones de charlas a más de 750 personas a veces, y daba charlas para empresas, y daba charlas para... Y la gente lo admiraba, lo escuchaba, y las empresas lo contrataban, y entonces él... Y hoy me preocupa decir, che, después de que lo critiqué tanto a mi tío, no me estará pasando lo mismo, que me creo que Dios está en mi corazón, que ya me creo que está todo, viste, que yo lo criticaba a él, y digo, bueno, como decía una parte del texto, todos de alguna forma tenemos una parte de iluminados, digamos, porque estamos más iluminados que otros que no la ven ni cuadra, y una parte de ignorancia que tenemos que aprender a aprender a trascender. Yo sigo aprendiendo cosas, pero me voy dando cuenta que muchas de las cosas que me tocan aprender son cosas, a disfrutar cosas sencillas. A darme cuenta cuando hice un gasto innecesario y ese gasto me está haciendo generar angustia porque gasté plata en algo que no tenía que gastar, o darme cuenta de que si lavo mi ropa a mano un día estoy disfrutando porque realmente es una especie de meditación, estoy sintiendo que algo de mí se está limpiando, lo estoy limpiando, o cuando trapeo un piso o cuando lo barro, y entonces puedo experimentar un poquito de esto que decía que cuando hablamos de que la meditación es en todas las cosas que hacemos. Y cuando nosotros brindamos un servicio en nuestro trabajo, estamos sirviendo a Swami. Y más aún si nosotros empezamos el día consagrándolo al Señor. Es decir, Señor, que tus corrientes divinas se expresen a través mío, a través de mis nervios, de mis brazos, de mi cerebro, de mi estómago, mi sistema digestivo, de mis palabras, que tú seas, en mi caso, digamos, el que atiende a los pacientes a través mío. Y termino el día en un momento, a veces dándole un poco de vibuti a un paciente, porque lo veo que está sintonizando esa onda, le gusta la meditación, y el tipo se va sintiéndose realizado, ¿viste? Porque le di la ceniza de Sai Baba y él había escuchado el conferencista que hablaba. Y digo, y al final digo, ¿cómo no podría ser así? Digo yo, si le pedí a Swami que ser su instrumento en este día. O sea, estar a su servicio, prestarme en sus manos. Y creo que a nuestro nivel de conciencia eso es lo que nos toca. Darnos cuenta de que estamos como una hojita en ese oleaje del mar, siguiendo esas corrientes de energía divinas y aceptando, digamos, que nuestro ego es una parcialidad en ese océano y sintonizando ese llamado a cada cosa. Es decir, hoy te quiero acá, ahora te quiero en este lugar, en esto quiero que te calles, que no digas nada, acá quiero que hables. Viste que uno empieza a sentir como si fuera un muñequito que está en manos de esa conciencia. Y en ese momento digo, bueno, qué lindo que sentirse
qué lindo que sentir esto, digamos, porque a mi nivel de conciencia esta es mi unidad con Dios que puedo experimentar. Que Él me pida cosas y yo seguirlas. Que Él me dé indicaciones y yo las pueda escuchar, las pueda poner en práctica, digamos. Y no imponerme, digamos, cosas a ciegas. Swami no quiere que hagamos cosas a ciegas. Swami quiere que sintonicemos sus propósitos en nuestra vida y hagamos las cosas entendiendo por qué las hacemos, digamos. Y eso para mí es valioso. Y el texto es fascinante, porque trasciende todo, trasciende el culto a las imágenes, todo es Dios. La verdad que realmente está sintonizando, digamos, la forma de devoción más elevada que podemos poder vivir, que es vivir en la conciencia de que todo lo que acontece es divino. Bueno, muchas gracias, Airam. Tal cual, Seba. Cuando contabas lo de lavar, lo de hacer las cosas, si hubiera estado Albina hoy que no puede estar por problemas de Wi-Fi, le hubiera contado lo que ya nos contó un montón de veces en entrevista privada con Sai Baba, que Baba le decía, cuando cortes la comida, piensa en mí, cuando barras el patio, piensa en mí, cuando laves la ropa, piensa en mí. Y es lo que nos está diciendo esta página famosa 366, ¿no? La adoración en todo, y verlo en todo y en todo lo que hacemos. Así que Baba se lo decía a Albina en entrevista privada y bueno, la gran Albina lo pone en práctica constantemente, como tantas veces nos lo dijo, que hasta estando en el colectivo, en la escuela de pagar impuestos, en todo, ella está conectada y viendo a todo como solo ver la conciencia. Este es el gran desafío. Así Es que mi fuente de inspiración. sí, Albina es una fuente de inspiración para todos nosotros. A claro mí, que sí. Sí, sí. sí, sí. Sairam, muchas gracias. Gracias, Seba. José Alberto, después Dardo. Bueno, muchas gracias. La verdad que realmente la lectura de hoy es hermosa, ¿no? Nos hace comprender muchas cosas y es como una conclusión un poco de todo lo que venimos aprendiendo, que en definitiva todo, el Señor es todo y está en todo, es el que hace todo, el hacedor, ¿no? Y lo más, digamos, que suena como a comedia, eso somos. Pero no nos damos cuenta porque, por un lado, digamos, cada uno es lo que cree ser, ¿no? Verdaderamente. Ahora, claro, ¿desde qué lugar observo o actúo de lo que es el ser verdaderamente o de lo que no es la mente y los sentidos? Aunque la conciencia infinita es todo eso, tanto lo que es como lo que no es. Y lo vimos eso en el encuentro pasado. Todo esto que estoy mencionando es lo que más o menos anoté de acuerdo a lo que fui escuchando y de la lectura en sí, ¿no? Pero lo importante es que la conciencia infinita es tanto lo que es como lo que no es. También lo de la meditación, que es una forma de vida, claro, es una forma de ver, una forma de actuar, es actuar estando presente, consciente y concentrado, pero, por ejemplo, hay un ejercicio que recuerdo en la práctica de yoga que se llama Rumadya Drishti, que es la mirada hacia afuera, pero con una conciencia interior. Es decir, yo estoy
con la mirada fija en algo externo, como por ejemplo en una meditación que puedo estar mirando la llama de la vela, pero a la vez puedo estar con la concentración en el espacio interior del corazón. Es decir, que es como trascender el sentido de la vista, la mirada, y si yo esto lo puedo relacionar cuando estoy con una persona, que estoy escuchándola o le estoy hablando, puedo estar con la mirada en esa persona, pero con la concentración en la conciencia infinita, o sea, en ese espacio divino de la conciencia infinita. Es una forma, no sé, que me llevo a imaginar, ¿no es cierto? O a través de todas las experiencias y las prácticas, ¿no? Bueno, Zairam. Zairam. Gracias, José, gracias. Dardo, querido, te pusimos a lo último, Dardo. El Dios tiempo te está dominando. Me está restringiendo. No, no importa, tiene que cerrar Marcos, no nos olvidemos ahí, Marcos Erice. Grande, grande, Dardo. Qué bueno que Gerardo trajo el recuerdo o la mención de lo que dijo el sábado pasado con respecto a que todo lo que nos sucede es para bien. Él mencionó este mantra o esta declaración. ¿Por qué? Porque justo en la lectura de hoy tenemos la frase que lo vuelve a reafirmar, lo declara así. Debemos considerar todas las cosas como buenas y afortunadas. Es decir, no solo que lo dijo Sai Baba en ese mantra, nos lo recuerda Gerardo hoy, y está en la frase digamos, de la lectura del día. Eso me gustó mucho recalcar eso, ¿no? De que todo lo que sucede es para bien, está súper afirmado esa declaración. El tema de hoy fue formas de adorar al Señor. Entonces yo me pregunto, bueno, como la nietita de Teo, ¿no? Y bueno, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? En ese caso preguntó la niña. ¿Y quién es el Brahman? ¿Y quién es la conciencia? ¿Cómo lo voy a adorar si no sé lo que es? Entonces, hasta el niño se hace la pregunta, ¿no? Si hay algo superior, bueno, ¿quién es ese ser, esa conciencia? La explicación que dio Teo es bárbara, ¿no? Que Dios está en todo, es la piedra, es el animal, es el mismo Sai Baba, es Jesús, es también la basura, sí, también, es decir, todas las formas son Dios, es ese ser. Entonces, pero también tenemos que agregar, como dijo José Alberto recién, lo que está atrás de las formas. O sea que una explicación para un niño es correcta para que pueda seguir avanzando. Y nosotros se supone que ya tenemos un conocimiento mayor que un niño, o podemos comprender más las cosas, empezamos a entender que atrás de las formas sí hay algo más. Y empieza a notarse, bueno, ¿qué hay atrás de las formas? En la lectura de hoy nos dice, está ese brillo, esa inteligencia, esa radiante, inteligencia radiante o luz radiante, le dice, es lo que le da la fuerza o lo que le da la forma o lo que le da el movimiento a las cosas materiales, ¿no? A los objetos. Y acá me gusta hacer a mí un juego de imaginación de que todo lo que mis sentidos pueden contemplar es Dios, y es el Señor, y es la conciencia infinita, pero si voy más allá de eso, encuentro que acá Vasista nos ayuda diciéndonos qué es más que eso. Y acá nos suma que son todas las acciones que hacemos y que vemos, todos los movimientos, todos los pensamientos, porque esa conciencia piensa a través de todo lo que existe, que es ella misma, ¿no? Y todas las acciones, ¿por qué? Porque el ser es el que realiza todas las acciones, es decir, incluso el pensador de todos nuestros pensamientos, dice, no solo que
realiza todas las acciones, sino que también es el que las piensa. Y también encontramos acá donde dice que en todo momento lo hace todo. Ahí de donde viene la frase que nosotros no tenemos que considerarnos los hacedores. Lo dejamos entregado a que la conciencia ejecute todo, absolutamente todo, más allá de la creación de las formas que vemos con los sentidos. O sea, que si bien incluso dice que los sonidos los produce la conciencia infinita, todo lo que escuchamos. Es fabuloso esto. Hoy recién hablaban de la injusticia, y sí, lo produce también el Señor. Y nosotros, si nos separamos y lo vemos desde el ego, como decía Pablo, y ya quiero salir a juzgar y a decir esto no me gusta, no es correcto. Y si lo vemos desde la conciencia, decimos, bueno, no, es todo obra del Señor, como hablábamos el otro día, este gran teatro, ¿no? Y Y también dice las enfermedades, ¿no? Como se manifestó también el día de hoy, del deporte. exacto. Y nuestras peleas, nuestras disensiones y los malos pensamientos, las cosas prohibidas por las escrituras, es increíble esto, porque nada escapa al Señor al ser. Entonces, todo lo está manifestando Él exclusivamente. Y nosotros tenemos que ver de dónde nos paramos desde el ego y queremos juzgar, o desde el ser y aceptamos todo como es, no rechazamos nada, como dice ¿no? que el texto, que lo que viene sin haberlo buscado, bueno, lo recibimos, lo disfrutamos, con los placeres también dice, con los placeres que los podemos ofrecer al Señor. Ahí está también el tema del ofrecimiento. Nombra también el tema de la que siempre Saibaba nos decía, tengan ese tipo de meditación o contemplación. Es la conciencia integrada constante de todo esto que estamos hablando todo el tiempo. Por eso acá habla de que sea sin cortes, todo continuo, inquebrantable, por ahí nombra. Es como que esa es la mejor adoración. Entonces, ya teniendo en claro de realmente qué es el Señor, qué es el Ser Superior, que también somos nosotros mismos, incluso dice, ¿dónde está? Empieza a mencionar ciertas partes del cuerpo, la garganta, en el corazón, en la frente, pero también está fuera del cuerpo, está en todos lados, entonces, y es todo, y sobre todo las acciones, como recién dijimos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que no solo son las formas y no solo es lo que ven los sentidos, y que está más allá de la mente, que también lo aclara. Entonces directamente todo entra en esa contemplación de qué es lo que sería el Señor. Entonces, las formas de adorarlo sería eso, teniendo esa conciencia integrada constante durante las 24 horas, de que todo lo que está ocurriendo es una manifestación divina y por la voluntad de Él únicamente, que somos nosotros, ¿no? Simplemente que nos vemos separados. Incluso al final dice, no contemples esta diversidad objetiva como el ser. Eso es un poco desconcertante, pero entiendo que quiere decir, nosotros no hagamos las divisiones nosotros mismos, ¿no? Con nuestra mente, de las cosas que vemos y apreciamos y escuchamos y sentimos. Así que sí, muy completo lo de hoy, Horacio. Muy lindo. Claro, qué lindo, que siempre analítico, muy bueno tus comentarios, Dardo. Muchas gracias. Marco, al cierre, Marco Erice. Bajate el... Voy a ser totalmente honesto con ustedes. No tengo preparado el final. Y entonces digo, bueno, ¿qué hago? Y se me ocurrió compartir algo que me está ayudando en la vida del hoy, aquí y ahora, en mi expresión como Jiva. Y no querría intelectualizar esto, sino voy a decir cuáles son los parámetros que me están ayudando a ser feliz. La primera de las cosas es que sé que no soy este cuerpo, pero también sé que soy este cuerpo. El asunto es desde dónde se encara esta situación. Entonces, ¿qué hago? Todos los días, ¿no? Paso del sueño profundo al mundo del sueño y comienza el proceso de el despertar.
Entonces, mi vida tiene parámetros. Mi vida en mi expresión de Jiva, ¿ok? Voy a hablar como el Marcos, el actor, mejor dicho, la actuación de Marcos en la vida diaria, que para mí es necesaria, porque tengo que vivir. Entonces, desde ahí, colocando el contexto, voy a hablar. Yo necesito tener parámetros, que mi vida tenga parámetros. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para qué lo tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr? Si no tengo los parámetros, y estoy hablando exclusivamente del personaje Marcos, mi vida sería un desastre. Entonces, ¿qué son los parámetros? Por ejemplo, ¿no? He tomado de Rama lo que Swami nos dice que era el ejemplo de verdad y rectitud. Sobre todo Dharma, ¿ya? Y Satya. Satya y Dharma. Sobre todo el Dharma. Entonces, en la vida de este personaje, he tenido muchos impulsos. Muchos. Y me he movido impulsivamente. He hecho de todo en la vida. Con Baba aprendí el término wait, 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 wait. Es decir, Swami me ha parado 700 veces. Wait. Entonces he ido adquiriendo la paciencia. Entonces, para mí es necesario tener ya ese primer parámetro. Actuar en la mente con la verdad y en la acción con la rectitud. Marcos Echeverry, a quien amo mucho y profundamente porque lo conozco de hace varios años, me dio sin querer darme una lección y para mí fue vital. O sea, él me dijo lo que hace y a mí lo tomé como un patrón de vida. Y Marcos dijo, desde hace tantos años yo digo siempre la verdad. Y ha sido tan bueno eso para mí de Marquitos, tan bueno en mi vida, que he tomado ese parámetro que él dijo, dije, voy a hacer lo mismo. No me fue tan fácil, porque de alguna manera me callaba la boca, no mentía, pero me callaba la boca y dejaba como que la cosa así. Entonces, a partir de ahí, empecé a sentir que tenía que decir siempre la verdad. Y les puedo asegurar, siempre cuidando, como dice Swami, no herir al otro cuando uno dice la cosa y no hablar cuando sé que puede herir. Pero es tan liberador, porque no hay vasana. ¿Ya? Entonces, eso como primera cosa. La segunda, la comprensión de cómo funciona el antakarana, que viene a ser el órgano interno, cómo funciona la mente, cómo funciona el intelecto. Para mí fue fundamental aprender eso. ¿Por qué? Porque Swami nos dice que solo a través del discernimiento y del conductor, el eterno conductor, que está enfocado como la forma de Krishna, digamos que es el Buddhi, es que uno puede realmente, ¿no?, dirigir su vida, no a través de manas. Manas es el escenario de los pensamientos, inclusive la memoria. Entonces, conocer todos estos elementos, estos parámetros, me ha ayudado y me ayuda a dirigir mi vida. La otra es dónde colocar la energía, porque Swami nos dice el valor más importante en el Bhutakaya es el valor llamado tiempo. El espacio existe, pero sobre el tiempo es que nosotros, gestionando el tiempo, que es que podemos dirigir nuestra vida. Y el asunto es dónde colocamos el valor tiempo. Entonces, esta es otra de las cosas que me ayuda mucho en mi vida diaria. Y la otra es, ¿no?, Swami nos dice, dentro de estos parámetros, actúa en función de tiempo, lugar y circunstancia. Y siempre debemos actuar. No existe la no actuación. La no actuación es en el campo de sattva, pero no en la acción diaria. No existe la no acción diaria. Debemos actuar, porque a veces se confunde que ecuanimidad es pasividad. No. No. Arjuna, cuando estaba guerreando con sus maestros, contra sus maestros y sus primos, ¿ya?, estaba con la mente en Krishna, pero no dejaba de discernir y actuar y apuntar su flecha donde debía apuntar. O sea, no dejó de ser un atacante, un guerrero, un kshatriya. Entonces, en la vida diaria también. Pero ¿dónde me sirve, sobre todo en la enseñanza? Donde veo, y ahí sí actúo desde el Dvaita, no desde el Advaita, en mi actuación, cuando estoy dirigiendo, por ejemplo, conduciendo.
Las carreteras en Brasil son largas y a veces voy a 120, 130 en la carretera porque son trechos enormes, es un país enorme. Y bueno, ¿qué le pido a Swami en ese momento? ¿Ya? Y juego el rol de verlo a Swami fuera de Marcos, es que no me deje cometer errores y que la acción, ni siquiera la acción consciente o la inconsciente hagan que cometa errores. Entonces sí me sirve desde ese lugar en mi actuación. Y como bien decía Dardo y decían algunos de ustedes, digamos, trabajar en la vida diaria y como hace Albina, yo lo hago también y me sirve. Cuando voy a limpiar el patio, ¿ya? Y saco las hojas, y a veces me cuesta sacar las hojas debajo de las plantas, y digo, bueno, estoy eliminando las vásanas que hacen que de repente salten como una cobra, ya que me lleven a realizar una acción inconsciente. Me sirve. Cuando voy a hablar con alguien, yo no estoy midiendo, cuidado, no tengo que decir tal cosa. Soy espontáneo, pero antes trabajo el hecho de cuidar mis palabras. Entonces, todos esos hechos, digamos, que se fortalecen a través de la enseñanza del tanto de Vasista como de Swami y del grupo de estudios que es, como bien decían cada uno de ustedes, este círculo de estudio es fantástico. Inclusive yo lo promuevo fuera del país, lo promuevo en España, lo promuevo en los Estados Unidos, pero voy viendo, digamos, los tiempos de las personas para invitarlos a participar. Pero realmente este grupo es potente, como dice Guillermo, es potente, tiene mucha fuerza. De la misma manera, el estudio, la disciplina de las obras sagradas, si bien ese es uno de los caminos que son de los 4 pasos necesarios, también me sirven, pero no para saber quién soy, sino para mantenerme en el quién soy y tener una vida feliz, porque, digamos, tomo modelos, y claro que tomamos modelos. Swami dice, mi vida es mi mensaje. Y Swami se ríe, y Swami se ha reído, y dice que los sabios tienden a ser alegres, joviales, leves. Bueno, mi interés, ¿no?, como objetivo es ser leve. Gracias a Swami, al trabajo también, no estoy pensando en las cosas en la memoria del pasado, salvo lo que tengo que hacer como trabajo profesional. Entonces, en ese sentido, digamos, es más simple, es no a mí, Marcos, no intelectualizar tal cosa, no, para, vive tu vida, la vida es un juego, dice Swami, juégalo, pero sabiendo de que es una actuación. Es así, esa clara conciencia de que saber que es una actuación, juguemos los roles y juguémoslo bien, porque si pasa un error, el personaje va a recibir alguna cosa que le puede doler, las enfermedades, todas esas cosas, y eso es algo que no hicimos bien. Y bueno, bancátela, aprendé. O sea, es decir, en ese sentido. Bueno, quería compartir esto porque quería bajarlo a tierra, en el sentido de la enseñanza sirve, la espiritualidad, la práctica espiritual y material es lo mismo, nos lo dice Swami también. Pero todo esto me sirve para ser feliz. Y en el fondo me siento leve y me gusta participar de esta manera, ser auténtico, ser yo. Om Sairam. Qué lindo las expresiones de todos. Muchas gracias, nos vemos el sábado que viene. Un Oni Treshanti. Qué lindo. Oh. Shanti, Shanti, Shanti.